Hola, profesor, buen día. Mi nombre es Alfredo Muñoz y vamos a analizar los dos perfiles de puesto de acuerdo a la tarea que dejó de la materia taller de liderazgo. Entonces, este es un análisis de dos perfiles de puesto, el cual para analizar tenemos dos puntos, como lo encontramos en internet. Uno va a ser para enfermera y el otro el arquitecto. Bueno, aquí como dice, no son tan escuetos, no son tan complejos, perdón, como los que usted nos mostró en el ejemplo, pero son un tanto escuetos y cumplen con el propósito de analizar cuáles son los requisitos para poder perfilar a un puesto de trabajo. En este caso, bueno, para la enfermera, aquí tenemos que en el primer renglón nos dice que el jefe directo va a ser el jefe de enfermería. Bueno, allá entendemos cómo va a quedar la jerarquía, a quién le vamos a reportar los trabajos, que en este caso va a ser al jefe de enfermería, que puede ser un jefe o una jefa. En supervisión ejercer, aquí nos está diciendo que no vamos a tener personal a nuestro cargo. Quiere decir que nosotros vamos a hacer la punta en el organigrama, que nosotros nos vamos a desenvolver como último eslabón de la cadena, pero a final de cuentas no es menos importante el puesto a desempeñar. Para la formación académica, como es un puesto que requiere conocimientos, bueno, nos piden como mínimo la licenciatura en enfermería debidamente inscrita al colegio, es decir, que la licenciatura sea legítima y que, bueno, se pueda comprobar de acuerdo a la autoridad competente, que en este caso es la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública para todo territorio nacional. Nos piden de 2 a 4 años de experiencia, bueno, para comprobar que el postulante ya se ha encontrado trabajando entre 2 y 4 años en un puesto similar, el cual pues nos va a ayudar a no tener que capacitarlo desde cero, o sea, no tener que empezar el proceso de capacitación y de adaptación al puesto de la nada. Es decir, ya aquí con de los 2 a 4 años estamos exigiendo que una persona ya venga pues con los conocimientos básicos de cómo se trabaja con un jefe a cargo, cómo se trabaja dentro de una responsabilidad ya de un trabajo. Nos está pidiendo el puesto unos idiomas, el cual es inglés en el nivel avanzado. Bueno, porque algunas veces los de recursos humanos tienen contemplado que, bueno, en algún momento se necesita o se requiere entablar alguna comunicación con alguien que no sea hispanohablante, que sea algún extranjero, con el idioma inglés, que es el idioma internacional, el cual, pues, a pesar de que no sea su lengua nativa, pues es el idioma en el que se pueden comunicar la mayoría de personas estando en el extranjero. Nos piden inglés avanzado porque, bueno, para un inglés básico, pues creo que la exigencia del puesto, pues nos requiere ciertos conocimientos y ciertos entendimientos, en el cual, pues está por medio la salud y la integridad física del paciente. Entonces, no tenemos un rango, un margen de error para entender alguna comunicación a nuestro criterio, sino en base al 100% del entendimiento. Los objetivos del puesto es para qué está creado este puesto, esta vacante, quiere decir que es auxiliar a los médicos en la atención de los procedimientos de atención a pacientes, que eso quiere decir que vamos a ser el segundo respondiente del médico, el cual pues le vamos a liberar trabajo para que el médico pueda hacer su trabajo de especialidad, mientras que el enfermero o la enfermera pueda cubrir con esas áreas que lo puede hacer sin la necesidad de tener los conocimientos de un médico titulado. Dice auxiliar a los pacientes en el proceso de recuperación y suministro de medicamentos. Esto quiere decir que, bueno, para curaciones o para alguna revisión o para algún servicio que ya no tenga que ser directamente con el médico, bueno, el enfermero o la enfermera puede apoyar en cubrir estos procedimientos, que es para la recuperación, y el suministro de medicamentos, que es prácticamente para explicarle cómo, cuándo y cómo se debe tomar los medicamentos. Los conocimientos o competencias obligatorias, que quiere decir que para que alguien pueda postular o perfilar al puesto, debe de comprobar que estos conocimientos los ha adquirido y que son de carácter obligatorio. Quiere decir que no hay margen de error en el decir, pues no los tengo, entonces no podemos eh, considerar a esa persona como un perfilado para el puesto. Nos dice que los conocimientos o las competencias son que debe de manejar diferentes ramas de la medicina, ya que en la licenciatura en enfermería pues te enseñan anatomía y algunas muchas otras ramas,
las cuales pues ya van enfocadas a los principios de una carrera de medicina. Debe tener la vocación de la profesión y el carisma que transmita la empatía hacia sus pacientes. Esto porque dentro de las materias asignadas a un enfermero o una enfermera, tanto en nivel técnico como en licenciatura, viene incluida la materia de psicología, y esto es porque se va a tener un trato con personal. eh, Como en algunos otros giros se dice trato directo con el cliente, en este caso, pues como es un giro de medicina, no se le conoce como cliente, sino como paciente. Entonces se requieren ciertos tratos y cierta capacidad psicológica para poder lidiar con el paciente en sus diferentes etapas de la vida. No es lo mismo lidiar con un niño que con un adulto o con un adolescente. Sí, se dice que debe de estar acostumbrada a trabajar bajo mucha presión y con horarios extensos de trabajo. La presión es porque ahí en este giro, pues no hay un margen de error porque pues el tiempo es una causante, la cual es muy, muy importante porque en temas de salud, pues muchas veces el enfermero o los médicos atienden en algunos casos muchas emergencias o urgencias en las cuales el tiempo pues es el mejor amigo o el mejor enemigo. Entonces, trabajar bajo presión es saber actuar de acuerdo a las necesidades, considerando que el tiempo es un factor de riesgo que nos permite actuar de manera oportuna o que por alguna negligencia de no haber actuado en tiempo y forma, bueno, pues el paciente puede sufrir algunas consecuencias en su salud. Con horarios extensos de trabajo es porque lamentablemente, pues, el personal médico se ha visto exigido en cuanto a su vocación, pues no es simplemente cumplir con un horario de trabajo como en alguna fábrica donde termina el turno y bueno, nos deslindamos del trabajo porque ya se le queda asignado a otra persona. Muchas veces el trabajo del personal médico pues no termina en cuanto acaba su turno, sino que tienen que continuar y continuar porque así la demanda de trabajo lo exige, y nos piden la vocación porque precisamente es gente que esté con esa actitud de servicio, que quiera ayudar y poder colaborar con esta sociedad, desempeñando un papel en el ámbito de la medicina. Nos dice que debe de saber manejar todo tipo de personas, niños, adultos y adultos mayores, que es prácticamente lo enfocado al tema de psicología para poder lidiar con este tipo de pacientes. En las habilidades deseables nos dice que debe de tener deseable conocimiento en diferentes patologías y preferiblemente que maneje 2 o más idiomas. Bueno, esto prácticamente porque son los conocimientos o obligaciones que las cuales el enfermero o la enfermera debe de cubrir para poder postular al puesto. Aquí enumera las funciones principales del puesto, las cuales son las responsabilidades primordiales del puesto, el cual es indicativo más no limitativo. Puede ser que haya vicios ocultos, los cuales no se mencionan, pero sin embargo son características inherentes, pues del puesto que va a desempeñar un enfermero, ¿no? Como punto número 1 nos dice organizar el gabinete de utensilios médicos y medicamentos, puesto que la disciplina, orden y limpieza en un tema de enfermería, pues son un factor importante. En el punto número 2 nos dice elaborar un control minucioso del inventario de los medicamentos y de los utensilios médicos. Esto porque para el control de los pacientes y los medicamentos, pues es una herramienta la cual nos permite consultar este inventario para poder saber con qué medicamentos cuenta la institución o el hospital o la instalación de donde se esté prestando el servicio, ya sea privado o público. Y bueno, esto nos permite facilitar los tiempos de respuesta. En el punto número 3 nos dice realizar los chequeos médicos a los pacientes y mantener su información de la ficha médica actualizada. Bueno, para esto es porque los chequeos médicos deben de tener una frecuencia y bueno, algunos pacientes deciden no llevarlo a cabo o por alguna razón no se puede concretar esa visita del chequeo posterior a la emergencia o posterior a la especialidad del médico, la cual pues nos permite poder evaluar si el medicamento o el tratamiento ha sido correcto, si ha habido buenas evoluciones o los resultados no son satisfactorios. Para eso pues se necesita documentar esta información y bueno, es un punto que nos está pidiendo aquí el puesto. En el número 4 nos dice elaborar los reportes de visitas con la información obtenida por el chequeo médico. Bueno, esto es como una consecuencia del punto 3. Y en el punto 5 nos dice mantener la limpieza de las áreas de su trabajo con la debida esterilización de los utensilios médicos no desechables. ¿Cuáles son los utensilios médicos no desechables? Bueno, los utensilios que se utilizan como herramientas para poder practicar algún procedimiento médico, el cual no se desechan después de su primer uso, sino que deben de ser lavados y esterilizados
para que una vez estéril pueda ser utilizado por otro paciente. Entonces, estos chequeos pues deben de llevarse a cabo y deben de mantenerse garantizados para poder garantizar que el procedimiento pues está llevado a cabo de acuerdo a los manuales o a los lineamientos médicos. En el punto número 6 nos dice realizar curaciones y brindar auxilio en caso de emergencias dentro de las instalaciones. Estas son características que un enfermero titulado en el nivel de licenciatura, pues debe de tener ya como conocimientos adquiridos durante toda la preparación académica. En el punto número 7 nos dice desarrollar campañas de buena higiene y prácticas saludables de vida y trabajo. Bueno, en el aspecto médico, la higiene es un punto primordial, pues todos los procedimientos o los temas quirúrgicos deben de ser 100% higiénicos, donde se pueda garantizar que las prácticas se están llevando a cabo de acuerdo a estos procedimientos de seguridad e higiene para evitar pues un segundo riesgo adicional al que ya el paciente tiene por la situación dada. En el punto número 8 nos dice redactar reportes semanales de las atenciones brindadas con la información relevante y de carácter sensitivo. Esto quiere decir que se deben de documentar los reportes de acuerdo a alguna atención que el enfermero o la enfermera haya brindado a algún paciente y que el médico deba de saber como algo relevante, quiere decir que sea de fácil entendimiento o de tema sensible, que el médico no tenga que tratar de leer 2 o 3 veces el reporte, sino que de manera rápida y, se puede entender que hay algún tema o hay alguna característica del paciente la cual se debe considerar adicional a lo comúnmente pues ya preparado, ¿no? En el punto número 9 nos dice realizar revisiones de los medicamentos para asegurar la caducidad y buen estado de los mismos. Creo que esto es un tanto más fácil de entender, puesto que un medicamento ya caduco o que en mal estado no es salubre para el consumo de un paciente. Y como punto número 10 nos dice actualizar los expedientes médicos de los pacientes atendidos durante el día. Esto porque, pues bueno, al final puede ser que un hospital sea muy grande, que el área de enfermería atienda a 100 pacientes por día y bueno, es imposible y no es legal mantener la información en una memoria personal o tratando de asignárselo a la memoria del médico, es decir, que podamos suponer que el médico se va a acordar de todo lo que ha pasado. Para evitar esto, bueno, siempre se tiene que documentar y se tienen que actualizar estos expedientes de acuerdo a los chequeos o algún cambio que haya llevado el paciente. Como funciones adicionales del puesto, nos dice que debe de realizar charlas informativas sobre nuevos retos a la salud de las personas y dar charlas confidenciales sobre los temas sensibles. Bueno, en el primer punto nos dice que realizar charlas informativas sobre nuevos retos a la salud. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este caso, la pandemia vino a dar un giro al uso y la vida cotidiana de los seres humanos. Y bueno, esto nos puede ayudar a que tanto el paciente como los familiares o los acompañantes tengan el conocimiento de cómo poder reducir los riesgos de algunas situaciones que se estén presentando a cabo de alguna característica en específico. De las charlas confidenciales sobre temas sensibles, bueno, pues es que el enfermero o la enfermera debe de tener el tacto para poder informar o darle a conocer a los pacientes y a los familiares cuál es la situación actual de su salud y bueno, tiene que hacerlo de una manera sensible y no causar pánico en las personas. Pasamos al siguiente puesto, el cual es el de arquitecto, en el cual nos dice que el jefe directo, bueno, va a ser el gerente de la firma. El gerente de la firma es el que lleva a cabo todos los proyectos o servicios que están brindando a cabo dentro de la compañía. Y bueno, el arquitecto pues tendrá que reportarle al gerente porque es muy común, o en este caso una firma de construcción o de ingenieros o de arquitectos, no solo llevan un arquitecto ni un proyecto, sino que simultáneamente llevan algunos otros frentes con otros clientes. Entonces, pues el arquitecto es uno de tantos eslabones en la cadena de la firma, ¿no? La supervisión a ejercer, en este caso, el arquitecto, en comparación con el enfermero o la enfermera, sí tendrá que supervisar a los contratistas, los cuales son los que llevan a cabo la ejecución del proyecto y la construcción del mismo. Entonces, el arquitecto es el primer responsable de estar supervisando que los trabajos de los contratistas pues, se lleven a cabo de acuerdo a los lineamientos o lo estipulado
en un contrato o en los lineamientos en los cuales se debe de construir. Para la formación académica nos pide que el perfilante tenga licenciatura en arquitectura, la cual pues es un requisito porque esto nos garantiza que la persona que se va a postular pues cuenta con los conocimientos adquiridos en su preparación académica. Lo mismo nos pide años de experiencia, de 2 a 4 años, lo cual las empresas, pues es un punto característico la experiencia, puesto que al contratar a una persona sin experiencia tienen que invertirle tiempo y dinero, el cual se ve reflejado en números económicos, para poder integrar a esta persona al mundo laboral y que, bueno, la persona se adapte a los procesos y a los medios los cuales se llevan a cabo dentro de una compañía. Entonces, al contar con años de experiencia, bueno, el postulante a la vacante ya tiene esa capacitación, ya es más fácil el proceso adaptativo y no nos lleva tanto tiempo, el cual pues no requiere mucha inversión de tiempo que al final se ve reflejado en números económicos. Aquí nos pide que perfile con idiomas, ya sea inglés avanzado. Dado las características propias de la firma, pues muchas veces los clientes que vienen a hacer inversión a México, pues son extranjeros y los que están al frente como cliente, bueno, tienen que estar con constante seguimiento en el sitio, para el cual pues el arquitecto, siendo el responsable de la obra, tiene que poder entablar esa comunicación y brindarle información y entender lo que el cliente está pidiendo. Los objetivos del puesto son elaborar proyectos arquitectónicos, estudiando, analizando y evaluando la ejecución de obras civiles, a fin de desarrollar una planta física que se ajuste a las necesidades de la institución. Bueno, aquí nos está dando una tarea en específico, la cual el arquitecto tiene que desarrollar esos proyectos y, bueno, para la construcción de una planta física en la cual deben de ajustarse a las necesidades del cliente, que en este caso es una institución. Los conocimientos o competencias obligatorias, las cuales debe de cubrir y garantizar el postulante para que pueda ser candidato a la vacante, es que debe de contar con la capacidad para realizar e interpretar planos tanto estructurales como arquitectónicos. Esto quiere decir que un arquitecto en su preparación de licenciatura ven como algunas materias, estructuras y la interpretación de planos, que prácticamente es la Biblia con la cual trabajan los arquitectos, no es su mano derecha, el cual si un arquitecto no conoce de estructuras y la interpretación de planos, bueno, pues estamos hablando que no cuenta con los conocimientos básicos o principales de un arquitecto. Dice que debe de tener conocimientos en principios, técnicas y prácticas usadas en arquitectura, las cuales, pues bueno, pueden ser adquiridas entre esos 2 a los 4 años de experiencia. Nos pide que debe de saber de técnicas de dibujo y elaboración de proyectos, así como también conocer las leyes, normas y reglamentos que regulan obras arquitectónicas y construcciones civiles. Esto quiere decir que para poder documentar la construcción, pues siempre se entrega un plano as-built, el cual por su leyenda en inglés significa que es de acuerdo a lo construido, porque al final se presentan algunos retos en sitio, los cuales pues cambian un tanto el propósito o el diseño inicial, con el cual pues se debe de cubrir las necesidades del cliente, pero sin perder los lineamientos o como aquí nos pide, las leyes o las normativas que regulan las construcciones arquitectónicas. Porque pues al presentarse algún reto, por ejemplo, la escasez de algún material, como en este caso por temas pandémicos, ha sido un tema común y cotidiano que muchas empresas tengan que parar labores o tengan que suspender entregas por la escasez de materiales. Es decir, si en la estructura necesitan un tornillo de una medida con un espesor específico, pues esto es porque ya el cálculo estructural lo exige así. Entonces, si el arquitecto no tiene estos conocimientos de acuerdo a las leyes o las normativas y los conocimientos básicos de estructura, pues no puede meter un tornillo estructural de un diámetro menor, puesto que pone en riesgo la seguridad y la capacidad de esa estructura para mantener las cargas. Entonces, ese es un tema importante el cual debe de cubrir el arquitecto. Nos pide que debe de tener dominio total de los programas como Office, Data, AutoCAD, entre otros. Bueno, aquí tiene dos temas importantes, que es el Office y el AutoCAD, porque pues en Office, para poder manejar Excel, se necesita manejar estimaciones, costos, inventarios, entre otros. Y AutoCAD, bueno, es una herramienta de TICS, la cual permite entablar ese lenguaje entre lo real, lo físico, que el arquitecto va a plasmar en un dibujo por medio de esta herramienta virtual. En las habilidades deseables nos dice que debe de ser una persona que analice y comprenda la información contenida en planos y memorias descriptivas, etc.
Para analizar y comprender la información contenida en planos es porque pues ya se hizo un previo diseño el cual debe de ser construido y bueno, para eso se necesita entender la información que tienen los planos y las memorias descriptivas, puesto que el dibujo es simplemente representativo, pero en una memoria descriptiva vienen las fichas técnicas y los datos técnicos de los cuales deben de llevarse a cabo para poder construir de acuerdo al diseño, para no alterar la seguridad ni la calidad de la construcción. Nos dice que debe saber mantener relaciones personales, puesto que un arquitecto, al tener como una supervisión a los contratistas, bueno, pues debe de mantener esa relación entre el personal, puesto que el factor humano es importante. No vemos aquí máquinas ni exclusivamente máquinas, para lo cual la relación laboral es un tema importante para que se pueda desarrollar y llevar a cabo este proyecto. Expresarse en forma escrita y oral de manera clara y precisa y tener iniciativa. Esto nos dice que todo lo que se hable, se acuerde o se tenga que como petición, pues debe de ser documentado y claro y preciso para que por caso de ausencia de este arquitecto, bueno, cualquier otra persona que sea el segundo respondiente en la obra pueda entender e interpretar cualquier información que tenga que estar ahí documentada, resguardada y que, bueno, pueda ser consultada sin un margen de duda, ¿no? Dice que debe de ser una persona organizada en el trabajo con alta capacidad de negociación, así como también alto sentido de responsabilidad. Bueno, como lo expresábamos, la disciplina, orden y limpieza es un factor importante como características de buenas prácticas de manufactura. La alta capacidad de negociación y también el alto sentido de responsabilidad, bueno, son habilidades de las cuales un arquitecto, aunque cuente con esos conocimientos técnicos de estructuras, planos, entre otros, bueno, necesita habilidades blandas como es un buen negociante y un buen responsable del proyecto para darle el seguimiento y efectuar que todo sea llevado a cabo de acuerdo al diseño. Las funciones principales del puesto, como número uno, dice, debe de diseñar planos constructivos. Como número dos, diseñar planos arquitectónicos y estructurales. Bueno, el punto uno y dos nos pide que prácticamente pues el arquitecto es el que debe de diseñar y plasmar esos planos para poder ser entregados al cliente. El punto número tres nos dice que es la elaboración de presupuestos y estimaciones, el cual pues es la entrada para un proyecto para que pueda llevarse a cabo una construcción, puesto que el cliente necesita saber cuánto va a costar la obra, los materiales o lo que se va a contratar con la firma de arquitectura. En el punto número 4 nos dice manejo de precios unitarios, puesto que por algunos retos durante la construcción, bueno, a veces se echa a perder algún material por una mala ejecución de los contratistas o por alguna escasez. No hay en stock la cantidad de materiales que se requieren y bueno, se necesita poder estimar o saber cuánto cuesta un tornillo o una estructura o una viga o una columna para poder resolver esos problemas, ¿no? La resolución de problemas es un punto importante para el cual nos pide que son una de las funciones principales del puesto. Nos dice en el punto número 5, revisiones periódicas de la obra. Bueno, esto es una supervisión constante en el sitio, el cual pues debe de darle el seguimiento, puesto que el contratista tiene un margen de error al tener un factor humano entre su proyecto y su proceso, por lo cual pues siempre se debe de tener una revisión, una supervisión y estar en constante seguimiento para garantizar que lo que se está ejecutando bien y no se tengan que hacer retrabajos, los cuales repercuten en tiempo y bueno, en un gasto, ya no como una inversión, sino que eso ya se ve como un gasto y el margen de ganancia pues se ve afectado por un retrabajo. El punto número 6 nos pide la elaboración de informes mensuales de las actividades realizadas, como lo mencionábamos previamente. Todo se tiene que documentar y bueno, él tiene que reportar cada mes cuáles son los avances de la construcción de esta planta. El punto número 7 nos dice que hay que revisar que los trabajos se realicen de acuerdo a lo establecido con el cliente. Bueno, de acuerdo al previo diseño, esto tiene que llevarse a cabo. En el punto número 8 nos dice que deben de supervisar que los materiales que están utilizando sean los acordados. Esto porque pues previamente ya hubo un diseño, una propuesta, una aprobación y de acuerdo pues se llevó a cabo con una orden de compra o un contrato que esos materiales o esas fichas técnicas de lo que se va a implementar ya ha sido revisado y aprobado y bueno, esto tiene que llevarse a cabo de acuerdo pues a la ética moral y profesional de una firma. No puedes decir voy a meterte este tubo de materia de calidad 10
que me cuesta 10 pesos y aunque tú me lo compres, termino comprando un tubo de calidad 5 que me cuesta 5 pesos y bueno, ponemos en riesgo pues la calidad del proyecto, ¿no? Por un tema de corrupción. Entonces, esto se debe de garantizar probablemente no solo por corrupción, sino que por algún error de los proveedores o los contratistas que están metiendo algún material equivocado y bueno, se debe de conocer cuál es lo estimado y cuál es lo que se debe de llevar a cabo. En el último punto nos dice que hay que realizar un contrato con el cliente, lo cual es prácticamente el acuerdo legal por el cual nosotros vamos a garantizarle al cliente que lo que nos está pidiendo lo vamos a hacer, porque pues no podemos hacerlo de palabra. Tiene que haber un documento legal el cual tenga obligaciones para ambas partes para que esto se pueda llevar a cabo. Como funciones adicionales del puesto, nos pide asistir a ferias de construcción y materiales, así como también a seminarios, y en algunos casos tendrá que ir con el cliente a la escogencia de ciertos materiales para la obra. Bueno, en la primera idea nos dice que para las ferias de construcción y materiales, esto es porque pues siempre hay innovación en productos y materiales, hay algunos nuevos distribuidores, los cuales se puede pues conseguir mejores precios y con materiales que estén dando más resultado de acuerdo a las tablas de costo-beneficio, ¿no? Y en algunos casos ir con el cliente a la escogencia de ciertos materiales para la obra, puesto que el cliente, pues al final es el que decide qué es lo que quiere comprar. Entonces, aquí el arquitecto tendría que darle ese seguimiento, no tanto a la obra, sino que también tiene que voltear a enfocarse a que puede acompañar al cliente para poder escoger estos materiales. Y bueno, así es como finalizamos el análisis de estos dos perfiles de puesto para poder entender qué es lo que requieren las compañías dentro de sus requisitos como una vacante.